buenas noches y bienvenidos a su programa Foro Jurídico, el derecho al alcance de todos. Esta noche hemos traído un tema de sumo interés pues para toda la población que tenga algún conflicto familiar, específicamente de divorcios y con sus hijos. Tenemos aquí en el estudio a una experta en derecho familiar, civil y mercantil, que es Gabriela Cid del León. Muy buenas noches, Gabriela. Buenas noches, un placer estar aquí, muy contenta. Pues igualmente, en verdad un gusto pues habernos podido conocer. A Gabriela la conocí pues a través, tuvimos un encuentro digital a través de Twitter, claro. Y la verdad es que pues me encantó todo su tema, muy activa también en redes sociales, y platiqué con ella que la queríamos invitar porque pues aquí en el radio tenemos, nos escucha gente de todo tipo, de todas profesiones, y pues todos creo que en algún momento por ahí hemos tenido algún conflicto familiar. No todos devienen en un conflicto legal, pero me interesa mucho a la audiencia todos estos temas familiares. Específicamente Gabriela y yo escogimos un tema que en términos técnicos se llama alienación parental, el síndrome de alienación parental, pero en términos coloquiales se trata de cuando los papás en un proceso de divorcio, de separación, usan a los hijos o los manipulan para pues sus intereses o para manipular a la pareja, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, antes de empezar con este tema, les quiero recordar que estamos transmitiendo por el Facebook Live, nos pueden ver en video. Nuestra cuenta es Foro Jurídico. También nos pueden seguir en Twitter, @Foro Jurídico. Estamos también, nos pueden escuchar por la web radiocentro 1030.mx, y también nos pueden tener en los teléfonos en cabina el 5259 12 66. Entonces, bueno, esos son los teléfonos. Y pues empecemos ahora sí el programa. Si nos puedes platicar, Gabriela, bueno, el síndrome de alienación parental, ¿de qué se trata? Mira, antes de entrar a eso, si me permites, un paseo ligero cuando hay una separación o un divorcio. Ok. En cualquier familia es un infierno, ¿no? Realmente es un infierno. Es en cuestión de un duelo, es la segunda causa el perder a tu pareja. En ese inter va una serie de emociones que van desde el dolor, la rabia, hasta la resignación al final. Pero en este tema de emociones, evidentemente cuando hay hijos, pues se los pueden llevar de por medio, como cuando hay un tema legal puede haber una manipulación, los niños se pueden quedar atrapados, ¿no? Entre ambos padres, ¿no? Entre ambos padres, claro. Se lo jalan de un lado para el otro. Entonces vamos a empezar con tu pregunta. El síndrome de alienación parental fue acuñado por Richard Alan Gardner, y este profesor de psiquiatría estadounidense lo acuñó en 1985, imagínate, desde 1985, y él decía que era un lavado de cerebro al menor o menores en una situación de divorcio, por el cual uno de los progenitores, generalmente la madre, ahorita hablamos de eso, ponía al menor en contra del otro progenitor, generalmente el padre, logrando alejando al padre de ese hijo. Esta situación está cambiando. Que se ponga en contra de la pareja, ¿no? Más allá de en contra, uh-huh. que provoque rechazo, miedo u odio. Okay. Porque puedes influir negativamente, pero no, aquí es un poco más allá de ello. Aquí tienes que el alienador lo que va a hacer es ponerlo totalmente para provocarle miedo, rechazo u odio. O sea, como diciéndole a tu papá no le importas, comentarios de ese tipo. Comentarios de ese tipo que ahorita vamos a ir viendo, okay. Porque vamos a destacar los síntomas psicológicos, uh-huh. Y los síntomas conductuales de un alienador y las consecuencias que tiene para los niños futuras, para que vean la gravedad de lo que estamos hablando. Okay. ¿Te parece? Perfecto. Bueno, vamos a decir que mejor vamos a manejar el término manipulación. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el síndrome de alienación parental
no está reconocido a nivel mental como una enfermedad, ¿sabes? No está reconocido ni por la Organización Mundial de la Salud, ni por nadie. Entonces, eso ha hecho que, como un trastorno psiquiátrico, eso ha hecho que tenga mucho problema meterlo a la parte legal. Pero eso justo te pregunto, o sea, si alguien está en un proceso de divorcio y empieza a detectar este tipo de conductas, ¿existe una forma en la que yo lo puedo meter en mi demanda o alegar o argumentar? Sí, claro, tú lo metes como una especie de alienación, como un tipo de violencia psicológica, que ahorita vamos para allá, porque en el Código Civil que está previsto en el federal, pero no está el síndrome de alienación parental porque lo sacaron en 2017. Okay. ¿Por qué? Porque violentaba, era discriminatorio, lo consideró la Corte. O sea, sí estaba contemplado en el código y lo sacaron. Y fue muy polémico en su salida. Sin embargo, tenía vicios de convencionalidad y constitucionalidad, pero lo tuvieron que sacar. Hubo ahí algunas manifestaciones. Sin embargo, había un poco de razón del porqué. Okay. ¿No? Entonces, también hay una pregunta muy recurrente: ¿por qué alienar y no alinear? ¿No? El alienar es porque en términos de concepto significa una pérdida de identidad, una pérdida de la razón. La persona que aliena provoca eso en los niños. O sea, pierde la identidad completamente, ¿sabes? Y bueno, así es como lo estamos considerando, y te voy a dar más o menos cuáles son las características para detectar a un papá que puede, o a una mamá alienadora. Te voy a dar las características, si me permites. Tiene unos síntomas psicológicos que quieren el control total de la vida de sus hijos. Lo quieren tener forzosamente y evitan a toda costa que tengan una vida individual, sus hijos. O sea, son de ellos. Como que los sobreprotegen, Es su vida, ¿no? Son personas sumamente dependientes que quieren tener siempre a su lado a sus hijos. Siempre los quieren. Inclusive hay personas que los quieren tener enfermos para tenerlos ahí. Y los enferman a veces. O no les dan medicina porque saben que se van a enfermar para tenerlos así. El siguiente síntoma es que estas personas que alienan tienen muy baja autoestima, y son incapaces de ser empáticos con sus hijos, no se ponen en el lugar de sus hijos, es lo que ellos dicen. Sí, porque el bien del hijo pues es que tenga las dos figuras, el papá, la mamá, independientemente de que se estén separando, ¿no? Claro, no hay forma de que sean empáticos con los hijos, es lo que ellos dicen. Manipulan constantemente a sus hijos, y a los demás con la finalidad de conseguir tener el control de sus hijos y hacerle daño a la expareja. Okay. O sea, una manipulación se nota. Que esto, déjame nada más ahí agrego, este tema del chantaje, ¿no? Que alguna vez un psicólogo me decía, la gran fórmula de la manipulación es chantaje más culpa es igual a control. Ahí está. ¿No? Te chantajean para que te sientas culpable, ¿para qué? Para que termines haciendo lo que ellos quieren que hagas, ¿no? Claro, pero además con la agravante de que en los niños, pues tienen a su mamá haciendo eso, le van a creer y le van a obedecer. O sea, el control se les es mucho más fácil. Tratan de controlar el tiempo que pasan con sus hijos con el otro padre o madre. El tiempo es muy importante, no quieren que haya tiempo, y lo están casi que tomando a contrarreloj, ya que al separarse de ellos, aunque sea por poco tiempo, les genera esta sensación de angustia y desamparo. Okay. Y evitan en la medida de lo posible ser evaluados por profesionales psiquiátricos o psicólogos. Lo niegan. Absolutamente, estas personas que van a alienar, tienen estas características psicológicas, van a negarse a tener un control psicológico porque no saben que tienen el problema, saben lo que están haciendo, pero no lo quieren enfrentar para no ser descubiertos. Pero y en un juicio, digamos que se argumenta una alienación, ¿es obligatorio el que se sometan a estos tests o no? Obligatorio si hay una violencia, el juez lo puede hacer de oficio, o la otra parte lo puede ofrecer, y es forzosa.
Okay. Ajá. No va a salir tal vez como el síndrome, va a salir como si hay manipulación, no hay manipulación, si hay influencia negativa, no hay influencia, y va de la leve, moderada, de la leve, moderada y severa. Okay. Y hay que ver en qué fase, porque tiene sus detalles también la alienación. Hay veces que la alienación no regresa. Ese es el tema de la alienación. ¿Cómo que no regresa? El niño no regresa ya contigo. Si tiene una alienación severa, es muy difícil que puedas recuperarlo. O sea, con el padre... Con el padre contra el que se le puso en contra, okay. Si tiene una alienación severa, no hay, puede ser muy difícil, o a veces no hay forma de que regrese con el afecto ni con terapias. Porque, como decías, le agarra odio, ¿no?, al otro progenitor. Es una situación difícil. O se siente rechazado por él, inclusive. Miedo, o inclusive hay temas de agresiones sexuales que los convencen de que se los hicieron, de que los tocaron, y no es cierto. Pero les crean mentiras, les crean historias okay. Falsas. Este es el síndrome. Ahora, los síntomas y de conducta. Una pregunta, Gaby, antes, ¿es frecuente en los casos que tú ves en el tribunal? O sea, ¿es muy frecuente esta situación? La mayoría, porque fíjate que en un sentido general los padres manipulan. Pero cuando hay este tema de emociones tan fuerte, que es una separación, un divorcio, donde no se ponen de acuerdo y donde todo está en borbollón, ¿no? Entonces la mayoría trata de utilizar, a veces algunos abogados cooperan también para ello, ¿sabes? Usan a los hijos como estrategia. Como estrategia con el tiempo, y si es una madre o padre alienador, pues ahí se aprovechan. Okay. Ahora, ¿qué síntomas conductuales tiene esta persona para que vayan anotando y vayan palomeando? Si están en esa son situación, parte de la estadística. Si son parte de la estadística. No mantienen al tanto al otro progenitor de todo lo relacionado con sus hijos. Por ejemplo, dejan de informarle cómo van en el colegio. Esto es de fijo. ¿Cómo se encuentra de salud el niño? Lo mucho que le echan de menos, entre otras cosas importantes. Sí, lo aíslan de la vida de su hijo. Lo aíslan y no le informan y no establecen canal de comunicación. ¿Por qué? Pues porque están enojados. Pero, más allá de lo enojado, en vez de privilegiar el interés superior de los niños, lo que hacen es alejarlo y cortarle todas las vías de acceso para que no tengan información sobre los niños. Tratan de impedir que el otro progenitor visite a sus hijos. Para ello, programa actividades para mantenerlos el mayor tiempo posible ocupados. Se inventan campamentos, se inventan teatros, se inventan todas las actividades. Pero la idea es cansarlos y que no convivan con la otra persona, ¿sabes? También evitan, en la medida de lo posible, que sus hijos reciban cartas, regalos, paquetes que les envía el otro progenitor. No se los dan. No se los dan, o los detienen en la entrada, o no hay forma de que les llegue una muestra de afecto, porque para ellos significa una amenaza y un peligro. El otro es que en caso de que el padre tenga pareja o la madre, pueden inventar cosas negativas acerca de esa persona e incluso decirles que ellos ya pasaron a segundo plano en contra de la otra persona. No, es que ya tiene novia tu papá, entonces ya no te quiere, ya no nos hace caso. Si te tiene ahí sentado y se está riendo con sabes que no tiene caso que vayas, no te quiere. No solo manipulan a los hijos, también tratan de manipular a todo su entorno, como a su familia y amigos, para poner al otro progenitor en su contra. Los abuelos de repente se ven ya influenciados por estas personas y están hablando al niño en contra del papá. Del papá o de la mamá. Los amigos igual. Que aquí también, Gaby, creo que a veces todas estas conductas pues las llevamos a cabo inconscientemente, ¿no? Ahorita sí. Me gusta que estás como delineando que a veces podrían ser como conductas que escuchándolas se nos hacen lógicas, pero que es importante tener la estructura en la mente de cuáles son, porque a veces
lo hace, o sea, la mamá, el papá lo hace desde la venganza, inconscientemente, Sí. pero creo que cabría también decir que en el desarrollo del niño, pues esto es fatal, ¿no? A veces en el momento no nos damos cuenta, pero en verdad, pues la gente que haya tenido o se esté divorciando o haya tenido divorcios conflictivos, en verdad, los niños lo padecen mucho porque en el desarrollo, pues natural, un niño tiene que tener una figura paterna, una figura materna, además de sentirse querido, ¿no? Y cuántas, historias yo he escuchado de inclusive personas ya adultas que les pasó esto cuando sus papás se divorciaron y que de pronto se reencuentran con su papá, que fueron alienados, que su mamá les contó que no, que tu papá te abandonó y que tu papá no te quiso. Y bueno, ya de grandes se reencuentran con ellos y todo este sentimiento, emoción, tristeza, que surge de conocer siquiera la vida del papá o las verdaderas razones por las cuales hubo o no hubo abandono, etcétera, ¿no? Pero sí es una situación fuerte. Ahorita vamos después de esto, vamos a ver las consecuencias que tienen ya en los niños en su vida adulta. Okay. Porque como bien dices, los padres deben de respetar a los niños el amor que le tienen a cada padre. Uh-huh. Es un derecho que tienen ellos, el amor que le tengan a cada uno, ¿no? Totalmente. Pero bueno. El otro punto de conducta con el que se puede detectar es que le echan la culpa al otro progenitor del mal comportamiento de sus hijos. Okay. Está sacando malas calificaciones por tu culpa porque lo alteras, está sacando, no está durmiendo bien porque tú le dijiste el otro día que... Muchas situaciones que generan culpa, uh-huh, cuando realmente quienes le están generando o victimizando es al niño. Son ellos mismos. Claro. Luego, no toman en cuenta la opinión del otro progenitor a la hora de tomar decisiones importantes en la vida de sus hijos. Aquí me detengo un poco porque en juzgados vemos mucho cuestiones que se minimizan, por ejemplo, la religión. No se ponen de acuerdo. Uh-huh. No vas a la primera comunión, aunque tú quieras. Y esas cositas que son detallitos son muy importantes. Uh-huh. Y si estamos ante un papá alienador, bueno, lo convierten a la religión que sea, menos la contraria justo del papá. Y no le importa. Nada más por llevar la contraria. El colegio con el que van a ir los niños, uh-huh, no se le toma en cuenta al papá. Si va a salir de viaje, tiene que tener un pasaporte, o si va a salir de viaje a algún lugar nacional, ¿no? No se le toma en cuenta para nada. Otra característica, por ejemplo, o hábito, es irse a vivir lejos del papá para efecto de dificultar las visitas y convivencias. Si viven en satélite, se van hasta la otra punta, casi a Cuernavaca, para que el papá tenga que atravesar toda la ciudad y que nada más conviva 15 minutos, uh-huh, por esta cuestión del tiempo. Ese tipo de cuestiones son recurrentes. Oye, pero eso es súper frustrante porque justo ahorita que lo dices, acabo de recientemente escuchar el caso de un amigo, uh-huh, que se está divorciando y que su esposa no le permitía sacarle el pasaporte a los niños, sí, para llevárselos a Disney. ¿Por qué? Porque decía que no, que se los iba a robar y que no, y inventó toda una historia de que sin maltrato y en verdad como que escuchando del otro lado esa impotencia de pues es tu palabra contra la mía, digo, supongo que se les hacen también estudios a los niños, ¿no? Sí. Pero de pronto un papá que únicamente lo que quiere es llevar a sus hijos a Disney y ni siquiera puede sacar un pasaporte, ¿no? Por ejemplo, y es parte de verse envueltos en esta alienación. Uh-huh. Y al que los niños son los que salen perjudicados que no van a Disney, cuando los niños quieren ir a Disney, claro, ¿no? Claro. Y por unas cuestiones, es el perfecto ejemplo el que tú acabas de decir. Uh-huh. Pueden llegar a tirar o destruir los objetos que le ha regalado el otro progenitor. Ajá. También. Pueden, inclusive, si el papá o la mamá le dan regalos a los niños, el papá alienador los va a tirar, ¿no? Por ejemplo.
Uh-huh. También se instala en ellos un miedo exagerado en los niños. Te voy a decir ahora qué va a pasar en los niños. Uh-huh. Las consecuencias. Las consecuencias en los niños, para que también lo tengan en cuenta, y esta es una parte medular de este programa, porque la alienación parental, la manipulación en los niños trae como consecuencias en ellos, si no se ponen de acuerdo, si tienen estas conductas porque no lo pueden superar, en los niños van a volverse sumamente retraídos, tímidos y violentos. Okay. Y eso se ve en los colegios. Cuando un niño está violento, es por algo. Inclusive es algo, la raíz del bullying, ¿no? Claro. O retraído, Uh-huh. o hace bullying, Uh-huh. o es bulleador, ¿sabes? Uh-huh. Se instala en ellos un miedo exagerado al abandono. Tú sabes las consecuencias, tu doctora, sabes las consecuencias que tiene el abandono ya a nivel adulto. Uh-huh. Las consecuencias son muy graves porque es un vacío permanente que te impide establecer relaciones, inclusive con parejas duraderas, porque siempre vas a tener el miedo que te abandone. Sí, la inseguridad y la autoestima bajan enormemente, ¿no? Claro, y no te abandonaron, te provocaron un abandono voluntario, ¿no? Por parte de un papá. Uh-huh. También estos niños pueden llegar a sufrir depresión. Son muy sujetos de sufrir depresiones. Son constantes las depresiones por este tipo de causas. Como han convivido tanto con el manipulador, Uh-huh. aprenden a adoptar este tipo de conducta, por lo que tienen a Manipular, claro. ¿no? Es lo que ven. Manipulan a los padres y a las personas que les rodean, y Uh-huh. así obtienen todo. Muestran un bajo rendimiento escolar. Okay. Eso también no es una constante, pero sí es un motivo de atención. Tienen problemas de autoestima, por supuesto. Totalmente. Aparecen en ellos los sentimientos de culpa, porque se ven atrapados entre los padres. Forzosamente un niño va a tener... Como que por su culpa se divorciaron sus papás o se pelearon o algo así. A muchos sí, Uh-huh. muchos lo hacen, pero tienen forzosamente que hacer una alianza con alguno por sobrevivir. Uh-huh. Si es con el manipulador, que es lo más seguro, con el que tiene la custodia, pues va a tener estos problemas y estos sentimientos de culpa. Uh-huh. En todo momento del proceso, en todo momento de manipulación, siempre tendrá un tema, se sentirá culpable. Okay. Con el tiempo pueden llegar a romper la relación con ambos padres. Dicen, yo me voy. Con el tiempo. Uh-huh. No quieren saber de nada, se van porque no soportan la situación de ninguno de los dos. Bueno, y si hay alienación en contra de otro, posiblemente ya lo dejó de ver desde hace mucho tiempo. Claro. En casos de mayor gravedad, puede llegar a adoptar conductas delictivas para vengarse de los padres, inclusive en contra de los padres. O inclusive nada más en búsqueda de reconocimiento, ¿no? También. O sea, hay veces que nada más es como señal de pélenme, véanme lo que estoy haciendo, y pueden llegar hasta robar o hacer conductas delictivas simplemente por un tema de querer atención o reconocimiento que no se les dio, ¿no? Claro, porque imagínate, se frustran fácilmente ante cualquier tipo de incidente o situación. Uh-huh. Se frustran, la frustración, y no tienen tolerancia tampoco a la frustración. Claro. Tienen dificultades para construir relaciones de amistad o de parejas estables. Okay. Y por el mismo tema del abandono, ¿no? Claro, y te doy las dos más graves. Pueden llegar a tener ideas suicidas. Ok. O al suicidio mismo llegan. Ahorita te voy a contar un caso. Es uno de los más graves que yo he visto. Tenían visitas supervisadas en un juzgado. La madre... Eso es que solo puede el padre visitar en el juzgado a los hijos. Puede visitarlo en un centro de convivencias, Okay. a los hijos. Uh-huh. La madre los tenía que llevar, una niña de 9 y un niño de 15. Uh-huh. La madre los tenía que llevar. La madre los llevaba para cumplir la orden, pero no los dejaba entrar. El padre ahí 2 años.
Pero incomodísima la convivencia, además. Terrible. Claramente terrible. No había ni convivencia. Con los ojos, con las miradas, así cuidadito, y le volteas a ver. Bueno, le provocó tal rechazo y odio en contra del padre, que finalmente el juez ordenó las visitas y convivencias a favor del padre de forma gradual. Ok. O sea, que ya pudieran los niños ir solo con el padre sin necesidad de estar solo con el padre, en el centro del juzgado. Así es. Bueno, llega el padre el día de la visita y el niño se suicida. Sí, estaba colgado. Ese es un tema. ¿En dónde se colgó? Alienación. ¿En su casa? Sí, claro, en su cuarto. Lo encontró la niña, su hermana. Ese es el caso más grave que yo he visto de alienación. Para que lo tengan, es crudo, es duro, pero ese es el grado, ese es el nivel de alienación al que pueden llegar, y es de lo que estamos hablando. No se trata de algo no delicado, de algo pasajero. Se trata de algo muy delicado que puede tener consecuencias muy graves si están en un divorcio, si están en una separación. Tienen que superar, porque también hay límites legales para ello, que ahorita los vamos a ver. Okay. En cuanto a los límites de comportarse con sus hijos y cómo deben de tratarlos, porque tienen derechos, y no llegar a estas situaciones. El odio era tanto que pasó eso. Claro. Oye, Gaby, déjame, nada más les recuerdo a nuestro auditorio que estamos platicando con Gabriela Cid del León. Estamos platicando sobre el tema de alienación parental o la manipulación que se da de los hijos a la hora que se separan o se divorcian los padres. Les recuerdo los teléfonos en cabina, el 55 52 59 23 29. Si quieren hablar, hacer alguna pregunta a nuestra invitada, o inclusive pues a contar alguna experiencia que hayan tenido. A veces también estos temas, pues lamentablemente en México llegan a ser muy culturales, que se vuelven normales, o a veces hasta las mujeres, ese es el consejo que le dan sus amigas, ¿no? O sea, en esta sí. En este enojo, o en odiamos a los hombres, no lo dejes verlo, porque sí, es cierto. Y a veces es un tema hasta cultural, ¿no? Que no nos damos cuenta, y bueno, y ya también, y no nada más en México, de verdad que en muchos lugares. Y déjame también, te digo que aquí yo en los casos que he visto sí hay una gran tendencia por este tema de la equidad de género, de juzgar con perspectiva de género y todo, pero también vemos casos en donde las mujeres, digamos, aprovechan. Digo, creo que se puede dar en ambos géneros, ¿no? El hombre hacia la mujer hacia el hombre, pero que también ya hay las fiscalías especializadas para violencia contra mujeres y todo, usan cualquier argumento la mujer, si es que la mujer es la que va a alienar, en contra del hombre, que porque el hombre es manipulador, los golpeó, les dijo, y se vuelve también un contexto en donde, pues, a veces te digo, he escuchado de casos que también las procuradurías, o a veces cuando hay violencia, o los juzgados, se vuelven muy a favor de la mujer. Y pues puede ser que la mujer esté usando ese enojo, ese despecho, pues, en contra de la pareja, ¿no? Claro, porque es cuando el derecho se abusa del derecho. Las denuncias falsas para obtener lo que se quiere. Te cuento otro caso. Una persona que había sido infiel, una mujer que había sido infiel a su esposo en un par de ocasiones. El esposo ya la había descubierto, le pide el divorcio y ella dice no. Eran 3 niñas, son 3 niñas. El esposo llega un día, la mujer se empieza a golpear y acabó en el Ministerio Público y fuera de la casa. Y ella se autogolpeó. Sí, en ese momento se empezó a golpear. Se fue a denunciarlo y se ordenó la salida de él. Ese es el claro ejemplo que me estás diciendo. ¿Cómo que se ordenó la salida de él? La salida del domicilio. Ok, ok. Y porque le pegaba, en teoría. O sea, eso fue lo que ella argumentó. Por lesiones. Fue por lesiones. Ella argumentó que le pegó, lo que tú me estás diciendo, ¿no? Perspectiva de género, etcétera, que está bien.
Sin embargo, hay que investigar. Claro. ¿Por qué? Porque en lo que se llevó el proceso alienó a las tres niñas, que no las volvió a ver, porque ya lo odiaban, cuando eran unas niñas que lo adoraban. Pero pedía una pensión impresionante, y en eso fue... se llevó años el juicio. O sea, la fuerza, sus fuerzas fueron directamente a la pensión alimenticia, directamente a la alienación y desaparecer del mapa al padre. Ok. Por ejemplo. Y esto obviamente va relacionado al tema de la custodia. O sea, cuando alguien hace esto también es porque quieren tener la custodia de los niños, ¿no? Claro, quieren tener la custodia, quieren tener todo, el control de todo. Ok. ¿No? Y pero no quieren desaparecer al padre. No quieren que intervenga absolutamente ninguna de las decisiones. Estorba el padre. Oye, ¿qué le recomendarías a la gente? Por ejemplo, si alguien que nos esté escuchando ahorita trae un conflicto y ya detecta que el otro progenitor, sea el madre o el padre, tiene este tipo de conductas con sus hijos, ¿qué le recomendarías hacer? Inmediatamente llevar a sus hijos con algún psicólogo que detecte estas situaciones en cómo le está afectando. Si hay una afectación donde el psicólogo les diga si se está afectando, está manipulando, o si no la hay, a veces son tan evidentes como ya las leímos, inmediatamente demanden por violencia familiar. Demanden, no denuncien, demanden. Que es ya en la familiar. Vía familiar. No es penal por violencia. Denuncias por violencia puedes hacerlo. La realidad es que en materia familiar, quien te puede ordenar visitas, los exámenes psicológicos, es un juez familiar. Uh-huh. Demandas en la violencia, hay un apartado de violencia que ahorita vamos a verlo, la violencia ante un juzgado familiar. Ok. Y el juez interviene de inmediato. Si uno le dice, el niño está presentando, inmediatamente manda a llamar al niño. El juez, para la entrevista, por la escucha de menores. Ok. Ahorita se está... El juez lo entrevista. Sí, el juez lo entrevista junto con un representante del DIF y un representante del Ministerio Público. Lo entrevista y ahí se da cuenta si hay alienación o no, y qué grado de alienación o no. Y cuando uno entrevista a un niño, ¿sí es muy evidente? Sí. Que hay alienación. Sí, es evidente porque te dicen de plano que no quieren ver al padre y te dicen por qué. A veces te dicen que sí lo quieren ver poquito, pero que no quisieran convivir tanto con el papá porque los regaña, y empiezan con una sarta de situaciones que se les han metido o que le tienen miedo. Uh-huh. Okay. La situación ahí es grave y ponen en muchos aprietos a los jueces porque tienen que proteger. Si está alienado con mentiras, se deben enterar que tiene que ser a través de psicólogos. Sí, porque además el niño, por lo que escucho, va a repetir las historias que le ha contado su progenitor, ¿no? Entonces puede ser que diga, no quiero estar con mi mamá porque me pegó, lo que sea, y que a veces ni siquiera sea cierto, que sea la historia que le han contado, ¿no? Exacto, pero esa ya es una afectación, uh-huh. Una afectación de nivel moderada, porque ya son mentiras. En ese caso, el juez, si dice que el niño no quiere convivir, pero detecta esto, el juez de inmediato va a ordenar las pruebas psicológicas. Okay. Y la intervención, y también la terapia. Y si se logra probar una alienación, ¿qué sucede? Si se logra probar la alienación, se puede solicitar la custodia, si no cesa. O puede poner medidas para que cese el grado de violencia. Okay. Porque, repito, en la Ciudad de México ya se eliminó el síndrome de alienación parental uh-huh. En el código, pero se denomina como violencia. Entonces los es jueces... Violencia. Es violencia Okay. psicológica. Entonces los jueces intervienen de inmediato y pueden poner las medidas. Primero apercibimientos, no lo dejan de hacer, puede haber cambio de custodia y tiene que ser además gradual. Okay. Esto fue con base en una... Gradual, el que le regresen sí, las visitas, la custodia. Sí. No, el cambio de custodia incluso.
Okay. Cambio de custodia tiene que ser gradual, y esto fue a través de un amparo, la resolución de un amparo del hoy presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, que en su momento dictó esta gran resolución que señaló el cambio de custodia. Tenía tan entendido este problema, tiene que ser gradual para no afectar al menor. Porque si lo haces... O sea, lo tuvo que decir la corte, porque en la realidad es que decían cambio de custodia y el día de mañana ya te vas con el papá. Fíjate que antes era pérdida de patria potestad. Ok. Lo que era muy grave. O sea, no puede ser, porque los niños están tan alienados que pasan estas cosas como el suicidio. Van a rechazar. Entonces tiene que ser gradual y tiene que haber intervención para que el vínculo paterno-filial se retome a través de terapias psicológicas, ¿no? Ok. Es básicamente... Y entonces la sentencia de la corte lo que dijo es que cuando se detecte esta violencia o alienación, que cuando se le pasa al otro progenitor la custodia, que sea gradual. Que sea gradual. Mira, estableció, reitere que es necesario decretar el cambio de guardia y custodia de la menor en favor del padre. Establezca que dicho cambio debe llevarse a cabo de manera gradual, para lo cual deberá escuchar a la menor respecto a la forma en que ella considera que dicho cambio le afectaría menos, y de acuerdo a las circunstancias y madurez de la menor, determine de manera fundada y motivada sobre el plazo y la forma en que se irá haciendo progresivamente el cambio hasta que el padre ejerza completamente la guardia y custodia. Oye, y esto habla ya específicamente del padre y la madre. Sí. Supongo yo que cuando se divorcian los papás, ¿en automático se le va la custodia a la mamá o no? Fíjate que no. Hasta los 7 años, los niños, los menores, pueden ir a una entrevista de menores y ya pueden decidir. Ellos deciden. Sí. O sea, después de los 7 años, después de los pueden 7 decidir. años, no, ya se les toma en cuenta la opinión. Okay. Y otras situaciones y otros factores. Y antes sí se los queda la mamá. Antes es un poco más difícil, pero no hay algo definido. ¿Por qué? Porque puede haber malos tratos. Pero digamos que lo más común es que es lo más común, la madre sea la que haga la alienación, porque son con los que más conviven de alguna forma. Quien tiene la custodia o quien se la queda, y quien más la pelea, ¿no? Sí, por lo regular es la madre. Situación que está cambiando, porque ahora cada vez más los padres también están ganando custodias, están demostrando que tienen muchos elementos para tener el cuidado de los hijos, o que hay madres también que están con tanta independencia, que trabajan, no tienen tiempo, aunque quieran no tienen los elementos, los recursos psicológicos para ello. Entonces sí hay cambios de custodia. Pero si se trata de una madre o un padre manipulador, si ven una situación leve, moderada, yo desde la leve recomiendo que ya vayan para que no avance, porque avanzando cada día es mucho más difícil recuperar el afecto y el vínculo por sus hijos. Porque si viven con la madre, todas las 24 horas del día están con ella. Imagínate poder hacerlo o poder devolverlo, ¿no? Totalmente, claro. Luego, te voy a comentar que el Código Civil, como te lo decía, del 2017 ya eliminó la figura de la acción parental. La puso como violencia familiar. Okay. Pero en general, porque violencia familiar también puede abarcar muchas otras cosas. Claro, ¿no? Claro. Comete violencia familiar el integrante de la familia que transforme la conciencia de un menor con el objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con nuestros progenitores. Okay. O sea, es la conciencia. Nos regresamos al concepto inicial. Al lavado de cerebro. Al lavado de cerebro. Justo esa es la palabra que se tienen que aprender. Es un lavado de cerebro lo que se les hace. Para que no tengan dudas de ello. Y es un tema también que afecta a la psicología de los niños, ¿no? Claro. Impresionante. Luego también tenemos el Código Penal. Okay. En el Código Penal es un delito. Comete el delito de violencia familiar quien lleve a cabo actos o conductas de dominio, control o agresión física, psicológica, patrimonial o económica o alguna de las personas que se encuentre o haya estado unida en vínculo parentesco por consanguinidad, concubinato o dentro o fuera del domicilio familiar. Se le impondrán de 6 a 4
años de prisión. También se sancionará... o sea, si alguien comete este delito de violencia familiar, que incluye la manipulación, ¿se le mete a la cárcel? Por supuesto, porque hay grados. Imagínate en este caso del suicidio. Por supuesto que fue responsable directa, ¿no? Y fue parte de una violencia. ¿Y en ese caso sí demandan penalmente a la mamá? Denuncian penalmente, pues claro que pueden denunciarlo. Pero en ese caso no lo hicieron. En ese caso no lo hicieron. Okay. No lo hicieron. El papá, estaba... Sí, porque también hay un tema ahí de, pues al final no deja tampoco de ser la mamá de la otra niña, ¿no? Por supuesto. Entonces también tener un progenitor en la cárcel, pues tampoco es... Y se puso muy al tanto de la situación, consciente de que también le podía hacer un daño a su hija si convivía con su hija. Pero entonces tuvo que hacer otras situaciones para poder detener la alienación. Claro. Pero ya un poco tarde, ¿no? Uh-huh. Bastante tarde. Totalmente, ¿no? Bueno, ya llegar a esos extremos, sí... Digo, la verdad yo no había escuchado que podía llegar a que alguien se suicidara, pero... La verdad es que lo quiero exponer porque para que tengan conciencia del grado de las consecuencias tan fatales que puede tener la alienación parental, la manipulación en los niños, por no llevar a cabo un divorcio en términos civilizados. Sano. Pero también hay personas que tienen trastornos. Hay personas con las que no se puede. Y que son alienadores. Hagas lo que hagas, van a alienar. Y se pueden tener un pleito de años porque es parte de su alimento emocional. Uh-huh. Y no hay forma de ganar en ese sentido porque no es parte de su trastorno. Entonces, como saben que pueden perder en juicio ciertas cosas, sí, prolongan los casos, ¿no? Van con los niños a alienarlos. Y es que no soy yo, es el niño quien no quiere verlo. Claro. ¿No? Y los casos se los pueden llevar años. Oye, pues qué difícil, si no es legalmente, pues psicológicamente salir de esta situación, ¿no? Claro. Porque cuando te preguntaba qué le recomendarías a un progenitor que ve esta situación, pues sí, lleva a tu hijo al psicólogo, pero... pues me imagino que ni siquiera te dejan verlo en qué momento, si es tan controlador la otra parte, ¿cómo vas a tener tiempo para llevarlos, ¿no? Pero cuando es leve y tú te das cuenta o te niegan las convivencias, al momento de que hay negativa de convivencias, inmediatamente es un foco rojo. Okay. Tienes que acudir al juzgado. Okay. Forzosamente, porque nadie te puede negar las convivencias. Ahora, esto va muy ligado a la situación económica. Muy ligado. Muchas veces lo hacen porque no obtienen la pensión, no obtienen los beneficios económicos que quisieran. Uh-huh. Uh-huh, y toman a los de rehenes a los niños. Para presionar al padre para que le dé la pensión. Así es. Uh-huh. Durante el desarrollo de un juicio, si no van obteniendo lo que desean, van alienando. Uh-huh. ¿No me das 5 minutitos? No lo vas a ver. Si lo ves 5 minutitos es porque me das más dinero, ¿sabes? Uh-huh. Así, de ese tipo. Uh-huh. Entonces, mientras... Como una extorsión. Es una extorsión, por supuesto que es una extorsión. Muchos de tu audiencia seguramente que lo está viviendo, lo padeció, lo padece, o incluso que fueron alienadores, lo saben. Uh-huh. Las consecuencias son muy graves en los niños y es una extorsión, por supuesto que sí. Pero ahora ya con los criterios de la Corte, con los jueces que a partir de la Convención de los Derechos de los Niños y las Niñas de hace 20 años, que ya imbuyó en todas las legislaciones. Del interés superior del menor, ¿no? El interés superior del menor, la escucha del menor, todo se ha venido en aumento en protección de. Uh-huh. Todo se ha ido desarrollando en este sentido. Ya están capacitados los jueces, más capacitados, falta todavía mucho, pero ya están más capacitados para poder detectar este tipo de alienaciones y no venir con, bueno, está hablando mal de su mamá, no pasa nada, uh-huh. No le haga caso, ¿no? Uh-huh. No, ahora ya detectan que eso no debe ser y que el que se afecta directamente es a los niños. O sea, ¿sí consideras que ya en los tribunales ya están sensibilizados
Sí. de esta situación. Sí, no, y si logramos, Okay. logramos probarlo, inmediatamente ponen medidas. Okay. Claro, también tenemos representados que pueden ser los alienadores. Uh-huh. También habrá que, como abogados, saber tratar a estas personas, porque estamos a cargo de su defensa, pero les tenemos que decir realmente qué está pasando, Uh-huh. ¿no? No, pues el abogado que está a cargo pues de esta defensa también tiene que tener mucho conocimiento psicológico y no, porque esto al final es un tema más que legal, es un tema muy psicológico, ¿no? Del desarrollo del niño. Claro, y además, y sí puedes detectarlo por este tipo de situaciones. Si cumplen con 1, 2, 3, Uh-huh. ¿no? Y es tu representado, sabes que está alienando. Entonces le tienes que decir, tienes que parar porque el juez va a ver, o sea, todos los asuntos familiares van a depender muchísimo del interés superior del menor. El juez va a ver no por ustedes, sino no por la pareja, va a ver por el interés de los niños. Okay. Y básicamente ahí está la clave. Claro, habrá muchas mañas, habrá muchas habilidades, porque los abogados no somos magos, pero sí sabemos muchos trucos, ¿no? Entonces, en ese sentido, podemos alargar, el tiempo, cuando hay alienación, el tiempo, cada día que pasa, va en contra. Okay. Uh-huh. En ese sentido, cuando no hay alienación, es un divorcio que está peleado, pero ven a sus hijos y conviven con sus hijos, etcétera, puede irse normal y no pasa nada. La gravedad es cuando hay alienación. Tienen que estar muy atentos con estos puntos que dimos, Uh-huh. porque pueden perder a sus hijos y Uh-huh. ni cuenta se dan. Ni no son los hijos, ¿no? Te cuento otro caso, Uh-huh. que posiblemente nos esté escuchando. Sí, de una persona una psicóloga, Uh-huh. una pareja, ella una psicóloga, que de repente le compra el marido una casa preciosa, ¿m? Y le pide el divorcio. Apenas se la compra, le pide el divorcio. Le pide el divorcio y él le dice, bueno, pues sí, me voy a dar un tiempo, voy a salir de la casa. Se va de la casa con un hijo. Vamos a ponerle hipotéticamente a Adrián, Uh-huh. por decir algo. Y Adrián se queda con la madre. Al tiempo que se va, se ingresa una demanda por alimentos, por divorcio, por violencia, argumentando violencia. El niño en ese entonces tuvo que ir a declarar. ¿El papá o la mamá? La mamá. La mamá demanda al papá. La mamá demanda al papá. Uh-huh. En ese momento el niño pues tuvo que ir por agresiones, por muchas cuestiones. Y el hijo va a declarar en contra de su papá, cosas que no eran ciertas. Bueno, ella siendo psicóloga, Uh-huh. creo que hasta eso puede ser más doloso. Pasa el tiempo y al final el abogado si no hay este dinero, no va a ver a su hijo. Olvídenlo. Uh-huh. En ese momento todavía no tenía los juzgados esta capacidad que tienen ahora para manejar la alienación parental, la manipulación. El único objetivo de esta persona era quedarse con la casa y con el hijo. 8 años. ¿De juicio? 8 años de juicio. Uf. Y totalmente él se resignó a perderlo. Solamente una vez fue a juicio, ya lo abrazó, ya es adulto, ya es mayor de edad. El niño al parecer el joven ahora tiene al parecer estos rasgos de personalidad toda rebelde, ¿no? Todo lo que significaba en contra del padre. Y él dice, lo único que le voy a enseñar es mi expediente. Cuando venga a reclamar o cuando venga a decir algo, pues yo sí luché por ti. Pero sabes, yo sí luché 8 años por ti. Claro. Pero imagínate la queja más recurrente de los padres, que siempre nos dicen, es ¿quién recupera el tiempo perdido? Nadie, absolutamente nadie. Ese es el tema que siempre aqueja a los padres. Bueno, y también en ese caso la ética, ¿no? La ética del abogado de decir, oye,
pues el abogado, Sí, y esa es la completamente de acuerdo. recurrente, pues alguna de las quejas recurrentes, que pues no se trata de un negocio jurídico, ¿no? O sea, Así se trata es. de personas, se trata de un conflicto, y que a veces nada más por tener más dinero o por conseguir un negocio, el abogado a veces pues es el mismo que hace estas recomendaciones al cliente Ujú. para hacer negocio, Exacto. ¿no? Y la verdad, a mí me parece aberrante que pues uno Sí. ya no sabe si los 8 años fueron porque así duró o porque así lo extendió el abogado, Sí. para poder estar cobrando su iguala, y sí hay un tema de ética también fuerte, Así es, ¿no? así es. De sensibilización de los abogados. Totalmente. Sí. Totalmente, porque a quien se afecta es a los niños y es un daño gravísimo. Imagínate ese niño, cómo se va a recuperar, cómo va a poder tener sus relaciones personales. Totalmente, pues ya estamos llegando, Gaby, a la última parte del programa. Si quieres ya nada más cerrar con algún comentario final. Ujú. Pues mira, yo la única recomendación que les doy a toda tu audiencia es respeto a los niños. Ellos no se están divorciando, no hay, Mejor ni siquiera meterlos al No. conflicto. claro, no hay exhijos, no hay exhijos. Los niños en juicio nunca deben estar. Es cuando me dicen que tenemos que llevar entrevista a los niños, etcétera, yo les digo que no tiene nada de malo. Sin embargo, no es el ideal. Pónganse de acuerdo, porque si no se ponen de acuerdo entre los padres, un tercero va a decidir el destino de sus hijos. Ujú. Y va a ser un juez. Entonces, me voy con esta frase: los niños tienen derecho de que se les respete el amor a cada uno de sus padres. Claro, y bueno, pues este es un tema sin duda más que legal, es también de conciencia. Si quieres nada más compartir tus redes sociales o algún correo en donde te pueda contactar a alguien si tiene alguna duda. Mira, en caso. el teléfono de la oficina es el 5448-5892 Ujú. y en Twitter @Gaby Cid de León, Ok. y en Instagram también, Facebook también nos vemos igual. ¿Algún correo? g-cideleon@gmail.com. Perfecto, pues muchísimas gracias Gracias a por ti, doctora. habernos ilustrado con este No, gracias a ti, gran un honor. tema, en verdad. Pues esperemos que todos los que hayan o estén pasando por una situación, pues les hayamos podido meter un poquito de estructura en lo que les está pasando, de conciencia, y decirles alerta, y sí se puede, y no es normal, y vayan a consultarlo con un psicólogo, con un abogado que les pueda No dejen pasarlo. asesorar, no lo dejen pasar, porque los problemas cuando ya son graves, pues es muchísimo más difícil apagarlos, ¿no? Este caso que yo les platicaba de mi amigo, me dice, es que yo no sé en qué momento llegó a demandar mi ex esposa violencia familiar. Digo, es que, ¿cómo no sabes? Cuando ya vino la cascada, pues es porque había un riachuelo y de pronto no lo vimos, y se nos hace raro que de un día al otro, no es de un día al otro, No. Nada más que a veces o no lo Totalmente. queremos ver o no lo aceptamos, entonces más vale tomar pues asesoría psicológica, legal a tiempo, cuando ya si lo dudan que hay, es porque hay. Claro. ¿No? Si vieron alguna de estas características. Entonces, bueno, pues con esto ya despido el programa. Muchísimas Muchas gracias. Muy buenas noches. Les agradecemos a todos por habernos escuchado y los esperamos el próximo miércoles en una edición más de Foro Jurídico, el derecho al alcance de todos. Gracias.